Hello, everybody. We're the group number 3, and we're going to present the chapter number 7. And the title is Nurses. So, the members of this group are Franchesca Dominguez, me, Rosa Disney, and Michelle Meases. First of all, we want to say thank you for all your help, support, and compassion to all the nurses around the world. So first, we're going to start describing the word nurse. A nurse is a person whose job is to take care for people who are ill or injured, especially in a hospital. Another meaning of nurse is a person trained to provide medical care for the sick or disabled, especially one who is licensed and works in a hospital. Here we have some pictures of nurses taking care of people and, doing the things that nurses are supposed to do. So now let's go to our book, Medical English in Use, to the chapter 7, Nurses. And let's read the information that we have here, and then we're going to translate it to Spanish, and then we are going to make the exercises with my classmates. So let's start. Nursing grades. Nurses working in a hospital have the following grades. Student nurse, a nurse who is still in training. Staff nurse, a nurse who has completed the training course. Charge nurse, a more experienced nurse who is in charge of or responsible for a ward or department. Nurse manager, a nurse who is in charge of several wards. Note, the old term sister is still sometimes used for a female charge nurse. A female nurse manager may be called matron. So now let's translate it to Spanish. Grados de las enfermeras. Las enfermeras que trabajan en un hospital tienen los siguientes grados. Estudiante de enfermería, una enfermera que todavía está en formación, es decir, que todavía no ha terminado su ciclo de aprendizaje. Enfermera del personal, una enfermera que ha completado el curso de capacitación. Enfermera a cargo. Esta es una enfermera más experimentada que está a cargo o es la responsable de uno o varios departamentos. También tenemos la gerente de enfermería, que es una enfermera que está a cargo de varias salas. Y tenemos una nota que dice que el antiguo término de hermana todavía se usa a veces para referirse a la enfermera que está a cargo. Y una jefa de enfermería, por lo general, suele llamarse matrona. So, let's continue with B, support workers. The clinical support worker who has done a short course and obtained basic qualifications, and the nursing auxiliary who is usually unqualified, both assist nursing staff. There may also be ward clerks whose duties include making sure patients' notes and information are up to date and answering the phone. Now, let's translate it to Spanish. Trabajadores de apoyo. El trabajador de apoyo clínico que ha realizado un curso corto y ha obtenido las calificaciones básicas, y el auxiliar de enfermería, que generalmente no está calificado. Asisten ambas al personal de enfermería utilizado. También pueden haber secretarios de sala cuyas funciones incluyen hacer que las notas de los pacientes y la información esté actualizada. Y también estos son los que suelen contestar el teléfono.
Now, let's read C, specialization. Like doctors, nurses can specialize. A midwife has specialized from the beginning by doing a course in midwifery, the management of pregnancy and childbirth. District nurses, they visit patients in their homes. Health bistros also work in the community giving advice on the promotion of health and the prevention of illness. Now let's translate it to Spanish. Especializaciones. Al igual que los médicos o los doctores, las enfermeras o los enfermeros, perdón, pueden especializarse. Por ejemplo, una partera se ha especializado desde el principio haciendo un curso de partería, el manejo del embarazo y del parto. También tenemos las enfermeras de distrito que visitan a los pacientes en sus hogares y también tenemos los visitadores sanitarios que también trabajan en la comunidad, por ejemplo, dando consejos sobre la promoción de salud y prevención de las enfermedades. Now, let's read D. The nurse role. The nurse's role has changed considerably in recent years. In addition to general patient care, checking temperatures, pulse rate, and blood pressure, changing dressing, giving injection, and removing sutures, nurses now do some of the things previously reserved for doctors, such as prescribing drugs and ordering laboratory tests. More responsibility for nurses is claimed as the following article demonstrates. Nurses carry out surgery in effort to cut patient waiting list. Nurses in Scotland training to perform minor surgery have entered the operating theatre for the first time in an effort to cut patient waiting time. 5 nurses who have passed a new course at Glasgow Caledonian University are now qualified to carry out such procedures as removal of small lesions, beckoning moles, and cysts. Let's translate it to Spanish. El papel de las enfermeras. El papel de la enfermera ha cambiado considerablemente en los últimos años. Además de la atención general del paciente, controlar la temperatura, el pulso y la presión arterial, cambiar vendajes, aplicar inyecciones y quitar suturas, las enfermeras ahora hacen algunas de las cosas que antes estaban reservadas únicamente para los médicos, así como son recetar medicamentos y solicitar pruebas de laboratorio. Se provee una mayor responsabilidad para las enfermeras, como se muestra en el siguiente artículo. El artículo se titula Enfermeras realizan cirugía en un esfuerzo por reducir las listas de espera de los pacientes. Enfermeras escocesas capacitadas para realizar cirugías menores han ingresado al quirófano por primera vez en un esfuerzo por reducir los tiempos de espera de los pacientes. Las enfermeras que aprobaron un nuevo curso en la Universidad de Glasgow Caledonian ahora están calificadas para llevar a cabo tales procedimientos como eliminar lesiones pequeñas, lunares benignos y quistes. So now we have the verbs perform and carry out that are used with all types of procedures. They are often used in passive form. For example, perform an examination, carry out an examination, perform an operation, carry out an operation, perform a
procedure, carry out a procedure. Perform an experiment, carry out an experiment. Perform a test, carry out a test. Perform a biopsy, carry out a biopsy. The procedure was performed by a nurse. The procedure was carried out by a nurse. Now, let's translate it to Spanish. So, dice que los verbos realizar y llevar a cabo se utilizan con todo tipo de procedimientos. A menudo se utilizan de forma pasiva. Por ejemplo, realizar y examinar. Podemos decir llevar a cabo una examinación, realizar una examinación. Podemos decir realizar una operación o llevar a cabo una operación. Decimos realizar un procedimiento o llevar a cabo un procedimiento. Realizar un experimento, llevar a cabo un experimento. Realizar una prueba, llevar a cabo una prueba. Realizar una biopsia, llevar a cabo una biopsia. Por el lado tenemos el ejemplo de el procedimiento fue realizado por una enfermera y también tenemos el procedimiento fue llevado a cabo por una enfermera. So that's all for the reading that we have. Now my classmates are going to do the exercises with you, so pay attention, and if you have questions we can answer at the end of the class. Thank you for the attention. Hello, my name is Michelle. I speak the exercise 7.1 and 7.2. And 7.1, complete the sentence. Look at A, B, and C, opposite to help you. Someone who specializes in delivering babies, a midwife. Someone who is qualified to assist the nurse is a nursing auxiliary. Someone who is not qualified but is up to assist the nurse is a student nurse. A nurse who have qualified is a staff nurse. A nurse who specializes in health promotion is a clinical support worker. A nurse who looks after a ward is a charge nurse. A nurse who works in the community is a discreet nurse. Someone who answers the ward telephone is a ward clerk. En español, esto es completar las oraciones, mira A, B y C para ayudarte. Alguien que se especializa en partos es una partera. Alguien que está calificado para asistir a la enfermera es auxiliar en enfermería. Alguien que no está calificado pero puede asistir a una enfermera es un estudiante de enfermería. Una enfermera que está calificada es un equipo de enfermeras. Una enfermera que está especializado en promocionar la salud es un trabajador de apoyo clínico. Una enfermera que se encarga de una sala es enfermera a cargo. Una enfermera que está para servir a la comunidad es la enfermera del distrito. Y alguien que contesta el teléfono en la sala es un secretario de sala. Continuamos con los ejercicios 7.2. Make word combination using a word or phrase from each books. Look at the opposite to help you. Carry out a procedure. Change sutures. Check the temperature. Give an injection y remove a dressing. En español esto es hacer combinaciones usando las palabras del cuadro. Realizar un procedimiento, cambiar suturas,
controlar la temperatura, dar una inyección y remover adherencias. Hasta aquí mi participación. Ahora continúa mi compañera Rosa. Hi, my name is Rosa Montilla. For us to carry out exercises 7.3 and 7.4, well, let's identify tense of the things. In the test, we will be at the place the verb perform correctly. Complete the same with the correct grammatical form of the verb. Add is suitable brain scan is the valence and easy verb. Biopsy of the pancreas with a perfect last March. If the parent condition deteriorates, a laparotomy should be performed. If the diagnostic of meaning is the suspect, a lumbar puncture must be performed. Last year, we performed a randomized double-blind group study. Complete the same with the correct grammatical of carry out. I now intend to carry out a larger study. Unfortunately, for the control trial has been carried out so far. A number of studies carried out the concept. A lot is the question. All right. And the colectomy was carried out in the patient made a full recovery. This production can be carried out in the emergency department. And now I'm going to translate to Spanish. Decía que para nosotros poder identificar los ejercicios, tanto el 7.3 como el 7.4, debemos de identificar el tiempo verbal para nosotros así poder colocar la manera correcta del verbo perform y también del verbo, o sea, también de la forma de nosotros mencionar lo que ya es el verbo llevar a cabo, que es en el 7.4. En el 7.3, entonces, la primera oración es: una exploración cerebral con isótopos es indolora y fácil de realizar. La segunda es: la biopsia de páncreas se realizó el pasado mes de marzo. La tercera es: si el estado del paciente empeora, se debe realizar una laparotomía. La cuarta es: si se sospecha un diagnóstico de meningitis, se debe realizar una punción lumbar. Y la número 5 es que el año pasado realizamos un estudio grupal aleatorio y de doble riesgo ciego. Entonces, en la 7.4 es que completemos las oraciones con la forma gramatical correcta de llevar a cabo. La número 1 es: ahora tengo la intención de llevar a cabo un estudio más amplio. La segunda es: lamentablemente, hasta ahora se han llevado a cabo pocos ensayos debidamente controlados. La número 3, una serie de estudios fue llevada a cabo recientemente para analizar esta pregunta. La número 4, se llevó a cabo una hemicolectomía derecha y el paciente se recuperó por completo. Como mencionábamos en clases pasadas, full recovery significa que hubo una recuperación completa del paciente. Entonces, en el número 5, este procedimiento se puede llevar a cabo en las salas de urgencia. So it was all for our participation. Thank you so much for your attention. If you have questions, you can do it at the end of the class and we're going to answer. So see you the next time.